Hernandarias, la semana pasada, noticia policial. Un joven con trazas de adicto intenta agredir a una concejal de la ciudad de Hernandarias armado con una pistola de juguete. El hombre luego quedó detenido. Una semana después, la misma persona vuelve a la noticia con su deceso. ¿Cómo? Quemado. Aparentemente quemado en vida en una reyerta entre adictos, y este joven termina falleciendo como consecuencia de graves quemaduras. Lo que viene después es impresionante, amigos, que es, digamos, la rehumanización de alguien que podría ser mirado con mucho desprecio por la sociedad. Un adicto peligroso, creador de problemas permanentes, y la mirada que nos da su familia. Sobre todo, una hermana suya que postea algo que quiero compartir con ustedes en este momento mientras vamos observando las imágenes del joven, las de ahora, incluidas unas fotos de las quemaduras, y cómo era él antes de que las drogas se apoderen de su vida. La hermana, que se llama Ketrin Dayana Ayub, dice: tener un familiar con adicciones es complicado. Echas de menos quién era esa persona. Es confuso porque te preguntas si sigue siendo en el fondo el mismo. Pasás un duelo por el que te preguntás si las cosas alguna vez podrían ser como antes. Echas de menos a la persona que era y la relación que teníamos, pero ya no te sale ser la misma con esa persona. Echas de menos tu vida antes de que todo eso sucediera y lloras por lo que podría haber sido tu vida a día de hoy si nada de esto hubiera pasado. Pero lo más duro es ver cómo esa persona se va deteriorando con el tiempo, ver sus actitudes, sus comportamientos, la forma que tiene de hacer daño a mí y a quienes le rodean. Aunque lo peor es ver cómo se hace daño a sí mismo y ver que no entra en razón ni quiere mejorar. El sufrimiento de mi mamá, que acompañó el camino de su hijo en un proceso de adicción, es un dolor que no siempre se ve, pero que se siente en lo más profundo del alma. Es una mezcla de amor infinito y miedo constante, de esperanza y frustración. Es un corazón que duele silenciosamente, una lucha diaria entre querer salvar y aprender, porque nadie sabe el dolor tan fuerte de ver a tu hermano metido en el mundo de la adicción. Es otro tipo de dolor y no saben cómo duele el alma verlo así. Solo Dios puede con esto y a Él le suelto todo. Sos mi único hermano y pase lo que pase, siempre te voy a amar toda la vida. Bueno, impresionante, amigos, este proceso de devolverle un rostro humano a un adicto que parece en esta sociedad un personaje de descarte. Las reacciones que uno lee en redes sociales con respecto al trágico epílogo de este muchacho. Y lo que les dejo antes de ir a la pausa es, amigos, la cantidad de familias que hoy en este instante tienen que lidiar con problemas similares. El de un hijo adicto, el de un marido, el de una pareja, hombre o mujer, que cae en las garras de las adicciones a las drogas. Conforme crece la criminalidad y se enseñorean las bandas del crimen organizado con el narcomenudeo, este es un drama que va a ir pisando cada vez más fuerte al interior de las familias paraguayas. Señoras, señores, la carrera de la ciudadana Hilda María del Rocío Vallejo Ábalos atraviesa Ministerio Público, Migraciones, Dirección Nacional de Aduanas y Parlamento Nacional. Si conjuntamos tres de esos elementos, Fiscalía, Aduanas y Diputación, tenemos probablemente la entrevistada perfecta para hablar de esta insólita situación de la absolución. El Estado paraguayo está a punto de pedirle perdón al exdirector de la DINAC, Roberto Melgarejo, por aquel episodio
de los tapabocas de oro. Vamos a conversar con la diputada Vallejo de este tema. Diputada, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Quique. Muy buenas noches a toda tu audiencia. Curiosidad patronímica. ¿Quién es Hilda en la historia familiar? La hermana de mi papá era mi madrina y bueno, pidió que se me ponga ese nombre y bueno, herencia. Herencia. Bueno, como el doctor Argaña, que se llama eh, Luis María Luis María del Corazón de Jesús Larguísimo. Dionisio. Sí. Había que, Larguísimo era el nombre del doctor Argaña. sí, Luis María del Corazón de Jesús Dionisio. Sí, Argaña Ferraro, a propósito de la liberación de uno de sus asesinos. Sí, Diputada, ¿cómo decime. le cae a usted una noticia que usted siguió tan de cerca desde sus responsabilidades como diputada? Tengo por ahí una foto que es hermosa, que está llena de patria, que está llena de compromiso de aquellos días iniciales de la pandemia, Sí, abril, mediados del mes de abril, cuando llegaba la primera partida de productos para paliativos todavía, camas de sí. terapia intensiva, tapabocas, ropas de bioseguridad. Esta foto que estamos poniendo en pantalla ahora con usted, con la entonces diputada Katia González, Norma Camacho y Celeste Amarilla. Cuatro mujeres muy valientes que se fueron con el riesgo, con el pavor, con el miedo que se respiraba en el aire en ese tiempo a supervisar este tipo de cosas. Y particularmente quiero centrarme en usted sin desmeritar al resto de las personas en la foto, colegas suyas de la Diputación en ese tiempo, pero una persona que pasó por aduanas y que conoce todas las mañas, etcétera, etcétera, y que después abona la idea de que el señor Melgarejo tuvo una conducta reprochable con el tema de los tapabocas, después descubrir 5 años después que aquí no pasó nada, supongo que la impactará muy fuertemente, diputada. Bueno, en realidad se tardaron mucho porque esperaron a lo mejor un tiempo más tranquilo para sacar esto. Eh, este es un mensaje claro porque, a ver, Quique, esto es muy importante decir. Históricamente, y bueno, y yo te uno más a mi rol de fiscal, ¿verdad? Históricamente, bueno, la reparación del daño causado por el hecho punible, no es que es, cuando vos reparás el daño, no es que sos un santo, no, vos reparaste el daño que causaste. Entonces, históricamente, ya hace muchos años salí del Ministerio Público, 14 años, era, bueno, la reparación del daño. Pero luego, incluso es mi tema de tesis doctoral, Quique, cómo los hechos de corrupción afectan y tendríamos que darle esa mirada no solamente a la cuestión patrimonial de la institución, Quique, sino hay que darle esa mirada de cómo afecta esto a derechos humanos fundamentales. En este caso, salud, ¿verdad? En otros casos, educación. Entonces, hay que darle esa mirada más amplia y los paradigmas debieron haber cambiado ya en el Ministerio Público. No porque se repare el daño ya la persona debe salir sobreseída, sino que debe existir un mensaje claro y contundente al administrador público que esto no se puede seguir haciendo. Así se lleve un guaraní o se lleve miles de millones de dólares. Y en ese momento histórico, porque eso es parte de nuestra historia tan dura que pasamos en ese tiempo que, como vos decís, todos teníamos miedo de salir de nuestras casas porque estábamos todos amenazados, ¿verdad? Eh, fue una dura lucha. La primera denuncia que se hizo fue justamente con relación a este señor, que te abono algo más con relación a este señor Melgarejo. Hicimos los diputados, porque hicimos 8 denuncias, siempre cuando dicen ustedes están a favor de Marita, eso es mentira, hicimos 8 denuncias, varias de las cuales tienen condena. Eh, Se hizo otra denuncia contra Melgarejo sobre otra situación que buscando un poco todo esto, yo me encontré con otra licitación donde groseramente habían despilfarrado más de 2.000 millones de guaraníes supuestamente para arreglar las pistas de aterrizaje
y la persona que debía hacerlo dijo, yo nunca participé, es más, era secretario de una de las empresas supuestamente que participaron en la licitación. Esa causa el Ministerio Público jamás ha investigado, Quique. Jamás ha investigado. Y ahí había otro perjuicio más de 2.000 millones de guaraníes, denunciado también en ese mismo año por los diputados que en ese momento teníamos la valentía de denunciar los hechos de corrupción. Entonces, esto es una bofetada a la ciudadanía, ¿verdad? Acá ya no se soluciona con la simple reparación del daño cuando son hechos de corrupción pública, porque esto, como yo siempre digo, Quique, esto es lo que se le pidió, ¿verdad? Como decimos en el día a día, se le pidió, entonces devolvió. Y esos tapabocas que había comprado este señor estaban vencidos. Imagínate lo, lo, lo grave de todo. Es decir, el mensaje sigue siendo el mismo para los administradores públicos. Impunidad, cero responsabilidad histórica porque salen un sobreseimiento en el sentido de que, bueno, se reparó el daño, son salidas procesales que prevé el Código Procesal Penal. Yo no puedo desconocer como penalista eso, pero lo que digo es, tenemos que tener una mirada diferente a todo lo que sea corrupción. Esto no es solamente daño patrimonial, esto daña el caracú del Paraguay. Es lo que nos está matando, esa corrupción, esa impunidad galopante, eso que cualquiera hace lo que sea y que no pasa nada. Entonces aquí que realmente no me sorprende, pero esperaba que los paradigmas sean otros a esta altura de esta justicia que está realmente bastante golpeada en todos sus aspectos. Diputada, usted sabe que estudiando un poquito la organización del crimen transnacional, descubrí, por ejemplo, que el PCC tiene sus núcleos operativos que se llaman sintonías. Y hay una sintonía, cada sintonía tiene una misión. Hay una sintonía de delincuentes que están autorizados a hacer cierto tipo de robos y el producido económico de ese dinero va para solventar los gastos de los miembros del PCC que están presos y la conexión con sus familias. Con ese dinero se pagan los buses con los cuales las esposas de los detenidos van a las cárceles los fines de semana a visitar a sus parientes, etcétera, etcétera. Es decir, el crimen organizado no le suelta la mano a sus soldados caídos. Hay que pensar así el caso de Melgarejo, una figura hoy día insustantiva, pero que sin embargo llega a este epílogo judicial tan vergonzoso para nosotros, pero tan feliz para él. ¿La mafia política no le suelta la mano a sus soldados caídos? Yo te doy otra interpretación. En realidad, si le suelta uno, debe ser igual con todos. Entonces, que en este caso la fiscalía diga, por ejemplo, no, esto vamos a llevar a juicio oral. Está bien, reparaste el daño, pero vamos a juzgar tu conducta en contexto de pandemia, donde la gente se estaba muriendo, donde la gente quebró, donde la gente no salía de su casa. Y en ese contexto vamos a analizar tu conducta y ese perjuicio. Está bien, reparaste el daño, pero eso no es suficiente. Eso vamos a tener en cuenta a la hora de decirte vas a tener 6 meses de cárcel o vas a tener 10 años de cárcel. Eso va a jugar a tu favor, pero no puede ser el único elemento. El tema aquí que es que esto abre, y por eso te hablo un poco de historia de muchos años atrás, ¿verdad? Pero te digo, mi misma visión cambió con la pandemia y fue ese mi tema de tesis. Y de hecho la presenté en el 2021 como doctora en Derecho. Entonces, en realidad son otros los paradigmas que debe tener en cuenta la justicia más allá de esto que llamamos perjuicio patrimonial. Y entonces, si a este señor no se le da, a los que vienen tampoco se le va a poder dar, porque ya va a haber un nuevo paradigma y se va a juzgar, ¿por qué acá sí, acá no? En realidad es mantener esto sin ver que las circunstancias históricas en la justicia misma han cambiado.
Diputada, con el paso del tiempo uno aprende cierta lógica del poder o de quienes circunstancialmente llegan al poder. Yo recuerdo que tras el asesinato de Argaña y el empoderamiento de sus referentes, de sus propios familiares que accedieron a cargos importantes en el gobierno contingencial que vino después, vinieron Ujú. algunas personas que no perdonaban absolutamente nada. Querían su bocado en una reparación de turbina de Itaipú, pero también querían cobrarle un bocado a la señora que quería poner una mesita para vender chipa en la esquina de una institución pública. No había plata chica para determinados personajes en el poder. Todo es dinero chico o grande, hay que intermediar en todo. Y digo esto pensando que en esa época en la que estábamos asustados viendo cómo alrededor nuestro todo cambió, cómo antes entrábamos a Facebook para mostrar nuestras fotos lindas, cumpleaños, vacaciones, títulos universitarios, asado de los muchachos, Cerro Olimpia, etcétera, etcétera. Facebook pasaba a ser una especie de exequias y participaciones, quién murió, quién se internó. Estábamos en medio de una angustia terrible de no saber si viviríamos nosotros o vivirían nuestros seres queridos. Y en medio de todo eso, esta raza aparte de predadores del poder estaban armando este tipo de negociados. Del señor Melgarejo se decía, no, ¿por qué tapaboca de oro? Su proyecto es mucho más grande. Él está buscando fletar un avión de China para traer todos los implementos para armar una especie de sanatorio privado para gente de alto poder adquisitivo que tenga COVID. Va a tener camas espectaculares, respiradores, desaturadores, todos los medicamentos, insumos. Vamos a una clínica de lujo para el COVID. Es increíble cómo no hay un momento en el cual, como en algún momento se plantearon durante la presidencia de Menem, que el famoso Luis Barrio Nuevo en una reunión cumbre del equipo de Menem dijo, muchachos, si paramos de robar un año resolvemos todos los problemas del país. Aquí los amigos colorados parece que no quieren parar nunca con la facturación. Y si hay COVID, y si hay urgencia, y si hay aperturas presupuestarias, pues ahí es el momento de meter la mano en la lata. Sí, realmente, Quique, lo que pasó en pandemia, a medida que relatás, bueno, estoy recordando un poco las otras denuncias también que hicimos justamente del gran cargamento chino, aquel que en realidad lo que venía, que si no estábamos nosotras, creo que estaban también algunos compañeros, sí, diputados, Seba Villarejo y García y todo eso, si no estábamos los diputados, eso iba a entrar por un tubo, nadie iba a controlar y los tapabocas y los trajes estos para los médicos que vinieron, es el primer gran cargamento que fue rechazado por nuestra intervención, era papel, no eran los trajes que le iban a proteger a nuestros médicos. Es decir, ¿cómo podés negociar en un contexto de pandemia? Es lo más deplorable. Bueno, después tenemos el caso de Petropar, por lo menos ese caso que cayó por el agua tónica de esta señora Patricia Zamudio y no por otras cosas, que también lo denunciamos nosotros. Esta señora, 360 millones de guaraníes de Petropar, que está desfondado hasta hoy, donde ella supuestamente compró trajes, compró agua tónica, compró tapabocas, termómetros, que no se proveyeron, pero ella ¿qué hizo con ese dinero, Quique? Pagó la cuenta del marido. La empresa a la que le adjudicó la compra le transfiere directamente a pagar cuentas de la pareja, marido, no sé. O sea, hasta eso nos hicieron, solamente que tantos son los escándalos diarios que tenemos. Pero tenemos que recordar y te agradezco que traigas a tu público, a tu audiencia, estos casos, porque no los debemos olvidar. Nos robaron cuando la gente moría, cuando el país, cuando miles de microempresarios estaban en quiebra, cuando la gente no tenía para comer. Yo recuerdo cuando analicé este caso del agua tónica, me dijeron, no, pero hay 25 millones nomás. No, pero en esa época aquí, que te acuerdas, no me acuerdo cómo se llamaba el subsidio que se le daba a la gente, era de 500.000 por familia. ¿Cómo Tenían se que llamaba, subsistir. diputada? Bueno, con eso tenían que subsistir, creo que era cada 2 o 3 meses, se le dio en 2 o 3 oportunidades. Y estos desgraciados estaban fingiendo
compras para pagar la cuenta del marido en Petropar. Está condenada esta señora, que no sé si ya está confirmado en corte su condena, pero estas son las cosas que no debemos olvidar. Y este caso de Melgarejo, este es tapaboca nomás. ¿Por qué nunca la fiscalía investigó el otro caso que denunciamos? Nunca, nunca. Y más todos los otros que tiene. Entonces, algún día hay que hacer una auditoría al Ministerio Público cuántos casos prescribieron, porque eso se llama frustración de la persecución penal. En realidad, cuando vos tenés un caso, no investigás y no le das una salida, o imputás, o desestimás, o haces lo que tengas que hacer, entonces vos le estás ayudando al denunciado. Hay que hacer una auditoría de todas las denuncias de hechos de corrupción que están durmiendo en el Ministerio Público, que ya durmieron el sueño de los justos porque ya prescribieron conforme al Código Procesal Penal. Grave es, Quique, muy grave. Y el mensaje es claro, sigan robando chicos, que no pasa nada, cuando se les pille devuelvan y ya está todo solucionado. Diputada, le pido en estos minutos finales de nuestra conversación alguna consideración suya con respecto a esta denuncia también de tenor muy grave que formuló un senador de la Nación contra un senador con permiso, contra el ministro Riera, al que atribuye la cobranza de 150 millones de guaraníes por favores para falsear o sacar dictámenes positivos de los exámenes de integridad vía polígrafos. La denuncia, no importa dónde se haga, es muy grave, pero viniendo de quien viene durante una sesión ordinaria o extraordinaria, pero habitual de todas las semanas del Senado, le da una gravedad muy, muy fuerte. Pero esa es mi opinión, quisiera escuchar la suya. Bueno, Quique, realmente es gravísimo lo que dice el senador. Sería fantástico el senador, al hacer una denuncia tan grave, me imagino que tiene elementos que corroboran su denuncia. Entonces debería presentarlas al Ministerio Público, debería tener la valentía de hacerlo por escrito y presentarla al Ministerio Público con las denuncias concretas, porque yo puedo decir también, bueno, no sé, puedo decir, pero la fiscalía, pues estos son hechos de corrupción, esto no queda una factura donde diga se recibió 150 millones de coimas para que pase el polígrafo. Deben haber llamadas, deben haber transferencias, debe haber no sé, algún elemento y hay que arrimar esos elementos. Este es el momento de dejar de tener miedo si se tienen evidencia. Ojalá el senador lo haga, porque para hacer una denuncia como esa vos tuviste que haber, él tuvo que haber tenido la información cierta de que eso ocurrió para hacer una denuncia tan grave como esa. Entonces yo espero que él pueda arrimar al Ministerio Público y que aquellos que han denunciado, que han sido en todo caso coaccionados, porque tampoco lo que hicieron los otros, si pagaron coima para pasar el polígrafo, tampoco es muy, eh, no es nada honesto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de ilícito sobre ilícito. Entonces, en realidad, hay que denunciar y hay que investigar a fondo, con evidencia y que aquellas personas, en todo caso, que digan, no, yo fui extorsionado, o que se demuestre lo contrario, pero que se presenten las personas que han sido sometidas a esto. Y bueno, lo que pasa es que sabemos que acá qué va a pasar, va a venir otro escándalo mayor y entonces estas personas probablemente van a ser dadas de baja, no sé cuál es el mecanismo dentro de la policía, y entonces nadie se anima. Pero hay que animarse, es el momento de poner fin. Si es que eso está ocurriendo, hay que presentar las evidencias. Y ahí entramos al campo del Ministerio Público, Quique. Ujú. Ahí entramos al campo del Ministerio Público, un fiscal general del Estado que ni siquiera es capaz de pelear por sus funcionarios, que tienen una ley que les beneficia con un aumento justo, ni siquiera eso es capaz de ir a pelear. Entonces, él está peleando otras batallas con otros actores y realmente no sé si le importa lo que pasa en el Ministerio Público. Diputada Rocío Vallejo, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Muchas gracias, buenas noches. La diputada Rocío Vallejo, el otro día estaba mirando cifras, la diputada Vallejo fue elegida con 20.000 votos para representar a la ciudad de Asunción en la Cámara de Diputados. Y la señora Katia González, mi compañera Katia González, también tuvo 20.000 votos. Así que, amigos queridos, a mí me quedó picando la pelota, lenguaje futbolero,
qué interesante candidata a la Intendencia de Asunción podría llegar a ser Rocío Vallejo. ¿No les parece? Insobornable, mujer de carácter, probada bajo el fuego de situaciones muy duras. En fin, seguimos deshojando margaritas con la cuestión municipal. Hacemos una pausa. Señoras, señores, la actualidad, luego de las elecciones del domingo en Ciudad del Este, el ámbito parlamentario fue una caja de resonancia importante, un poquito para el chicaneo entre ganadores y perdedores, pero quedan lecciones importantes que, pasada la euforia, dejan un sustrato interesante para el análisis político. Vamos a hablar con el senador José Oviedo, un senador que fue electo inicialmente con la divisa partidaria Cruzada Nacional, pero que luego de algunas desavenencias actualmente milita en el flamante partido Yo Creo, justamente el gran ganador de las elecciones del domingo pasado en Ciudad del Este, una resonante victoria que es la tercera o la cuarta al hilo en las elecciones en Ciudad del Este. Y bueno, queremos bajar un poco sobre la mesa y tratar de mirar las cosas desde la perspectiva de un actor político que participó de este proceso. Senador, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique, para vos y para la teleaudiencia a disposición. Bueno, senador, ¿qué le deja como lección aprendida, como proceso esto que coaguló el domingo con una victoria bastante cómoda de Yo Creo? Bueno, nosotros sabíamos que estábamos haciendo un buen trabajo allá, que se iba a ganar, que la diferencia iba a ser grande. Hubo un equipo muy bien preparado para enfrentar esas elecciones y bueno, los resultados están a la vista. Ahora se renueva el crédito para el partido, yo creo. Hay casi un año de trabajo para el intendente Dani Mujica. El esfuerzo va a ser enorme, seguro, para que el partido, yo creo, siempre sea una buena oferta electoral para todos los partidos, porque tenemos que tener en cuenta que quienes votaron a Yo Creo fueron liberales, colorados, de todos los partidos, porque Yo Creo es un partido nuevo, no tiene todavía muchos afiliados, entonces todos los partidos eligieron a Yo Creo, y en el 2026 ya volvemos a tener elecciones en Ciudad del Este y en todas las demás ciudades. Entonces, los esfuerzos tienen que redoblarse ahora. Seguramente los demás partidos, el Partido Colorado va a mejorar su estrategia para la siguiente elección, poner otro tipo de candidatos, otros equipos atractivos, y a eso tenemos que enfrentarnos nosotros. El efecto, yo creo, ahora vamos a tratar el efecto de la victoria, vamos a tratar de replicarlo en los demás distritos del país, principalmente Asunción, Encarnación y algunas otras ciudades donde sí vamos a presentarnos como oferta electoral. Senador, hoy mismo, Líder Amarilla, su colega del Partido Liberal, hablando un poquito de los últimos sucesos, le pedía prudencia a Miguel Prieto, como acusando recibo de cierto nivel de molestia por la intervención de un dirigente esteño en el proceso asunceno de la oposición. Forma parte un poco del caldo del momento, pero que nos dice que a veces los pactos son muy contingenciales, son como comanditas. Nos juntamos para un objetivo específico porque en eso coincidimos. Se logra el objetivo, sí o no, pero se cumple el plazo y después la próxima vez nos sentamos a la mesa y nos miramos otra vez a la cara a ver si en qué podemos ponernos de acuerdo. Y pensar en esos términos así tácticos de aquí al 2028 nos pone frente a una tarea que requiere de mucha paciencia. Es parte del juego político, Enrique. Es que yo creo se viene por todo. Yo creo se viene por la presidencia de la República.
nosotros tenemos que participar en todo el país. De hecho, que queremos ser protagonistas también en Asunción. Nosotros vamos a tener candidatos a concejales en Asunción, en la unidad de la oposición. Entonces, corresponde que Miguel se involucre, si bien fue una postura personal de Miguel, no fue la postura del partido. No fue la postura del partido todavía, seguramente eso vamos a refrendar en alguna convención, ¿verdad? Pero sí, Miguel y todo, yo creo, está expandiéndose rápidamente a nivel país. De hecho, ya teníamos bases en todo el país y ahora, después de la victoria, pues, la victoria del, del domingo, eso va a crecer mucho más rápido. De hecho, el teléfono no para de gente que quiere trabajar con nosotros. Entiendo lo que dice el senador, pero no es así. Nosotros vamos a ser protagonistas también en Central Asunción y en todos los demás departamentos. Claro, yo no sé si en el fondo lo de líder amarilla es pedirle a Miguel Prieto que también juegue su papel dentro de la interna del PLRA, de qué lado estás, porque en los borradores que hoy tenemos, senador Oviedo, está el efrainismo detrás de la candidata Soledad Núñez y queda un poco suelta la pieza de Miguel Estigarribia, por ejemplo, a ver si de qué lado de este tema puede inclinarse, si lo hará del lado de Johanna Ortega, si reforzará el compromiso con Soledad Núñez, quizás eso es lo que está de fondo, lo que también representaría una evaluación positiva, de decir, el hombre del momento es Miguel Prieto y él también puede ayudar a modular un poco lo que pasa dentro de nuestro partido. Si se juega de este lado o de este lado, bueno, puede causar estado sobre las cosas que va a discutir dentro de poco tiempo el PLRA con la recomposición de su mesa directiva. Quizás pasa también por ahí el tema, ¿verdad? Miguel Prieto es como una especie de cometa que se aproxima a la Tierra y los perros quieren elegir a dónde va a caer para bien o para mal. Sin duda que Miguel es una figura preponderante actualmente en la oposición. Logró unidad en el este. Todos los partidos de la oposición le acompañaron en el este, y bueno, a Dani, principalmente a Miguel, estuvieron en el este muchas figuras de la oposición acompañando las elecciones. Entonces, demostró Miguel que puede ser una figura que aglutine a todos los partidos de la oposición en un proyecto electoral. Entonces sí, evidentemente hacia dónde se incline Miguel va a ponderar finalmente en los futuros proyectos, ¿verdad? Entonces podría ser, pero no quiero hablar por el colega, eh, solamente que es un poco difícil para el partido, yo creo, tomar postura con precandidatos o con movimientos internos dentro de los partidos, porque esto se maneja de forma institucional. Si bien Miguel es la figura principal de yo creo y casi siempre lo que él decide se va a refrendar en las decisiones del partido como institución, pero eso seguramente lo vamos a conversar entre todos en yo creo y vamos a tomar una postura final, ¿verdad? Pero si Miguel va de ese lado, probablemente va a ser de ese lado de Johanna. Personalmente, me gusta mucho la figura de Soledad también para la intendencia, ¿verdad? Que es una señora preparada, llegué a hablar varias veces con ella, de hecho se ven los resultados de su trabajo, pero también Johanna tiene lo suyo. Senador José Oviedo, esto que puede para algunos ser un cambio de parecer de Miguel Prieto, y te ruego disculpas porque te convierto en un hermeneuta de la conducta de Prieto, que el domingo, él siendo una persona que tiene mucho concepto visual y buen manejo de redes, es decir, que maneja lo básico de la semiótica de la imagen aplicada a la política. Cuando sale el domingo en un video cediéndole el espacio central de la foto a Soledad Núñez y flanqueándola él y el triunfante Dani Mujica diciendo ahora vamos por Asunción, la interpretación era clarísima, vamos por Asunción con Soledad Núñez. Sin embargo, 48 horas después sale Miguel en un material también para redes, dándole muy contundentemente su apoyo a
Ortega. Entonces la gente quedó así como muy confundida. ¿Cómo leyó usted particularmente ese hecho, senador? Bueno, se sabe que Miguel tiene una relación de hace tiempo con Johanna, se apoyan mutuamente. Cuando se estaba tratando la destitución de Miguel, Johanna estuvo apoyando bastante. Son cercanos, a lo mejor por ahí fue lo del apoyo vía video de Miguel hacia Johanna. Y yo entiendo que lo de Soledad está bien el apoyo también porque no sabemos quién va a ser finalmente la candidata por la oposición en Asunción. Y yo creo, ya había anunciado varias veces que yo creo no va a dividir, yo creo va a acompañar la unidad de la oposición en todo el país. Lo que queremos es ganar. Nosotros vamos a estar como para acompañar al proyecto ganador. De hecho, que yo creo no va a presentar candidatos a la intendencia en ningún distrito donde ya actualmente hay un intendente de la oposición, sea liberal, pachequería o cualquier otro intendente. Yo creo no va a poner candidato a intendente, solamente candidato a la Junta. Entonces, si llega a resultar Soledad como la candidata finalmente de la oposición en Asunción, yo creo le va a apoyar con toda Soledad y seguramente Miguel, por supuesto que así va a ser también. Yo creo que por ahí va el mensaje. Hay una preferencia seguramente de él hacia Johanna, pero si Soledad sale electa, yo creo va a estar con todo para apoyarla a ella. Senador, hablemos un poquito de las cosas que se trataron en el Senado esta semana. No sé si llamarle estos guiños hacia la Corte Suprema de Justicia y la potente denuncia barra venganza de su colega, el senador Núñez, contra el comandante de la policía y el ministro del Interior. En esta cuestión que ya salió como expediente tratado de la Cámara de Senadores, las superintendencias sectoriales de la Corte Suprema de Justicia, donde se votó prácticamente que eso se quede de manera fija, que no haya rotación de ministros de Corte en las distintas formas. Lo primero que querría preguntarle es, ¿cuál es la interpretación de eso? ¿Es un premio, es un regalo, es un dame que te doy entre el Senado y la Corte Suprema de Justicia? Y lo segundo que estoy obligado a preguntarle es cómo usted votó en ese tema. Bueno, la interpretación que nosotros tenemos es de que se está fortaleciendo el corporativismo político entre los otros poderes del Estado con el Congreso. Eh, lo que se deja es la posibilidad de que esas circunscripciones, o sea, esas superintendencias siempre estén a cargo de un solo ministro. No, no dice la ley que tiene que ser así, pero sabemos que finalmente va a terminar siendo así. Eh, se podría entender que es como para congraciarse con la Corte Suprema de Justicia y obviamente yo voté en contra de eso. Yo siempre estoy buscando transparencia, estoy buscando que la justicia esté al lado del pueblo, a favor del pueblo, y con esto lo que se crean, lo que se presta a esto es a que se creen, bueno, corporaciones distritales de manejo y muchas veces indebido de la justicia. Voté en contra, Quique. Bueno, lo del voto secreto ya es un tema menor, el voto secreto para elegir a las autoridades de la mesa directiva de la Corte. Bueno, yo estoy entre que sí, que no, ¿verdad? Estoy a favor de la transparencia, pero también hubieron colegas que argumentaron que eso podría incluso facilitar a los sectores de minoría que podrían conseguir más votos cuando el voto es secreto. Si lo pensamos con la lógica de la política, en un país parcelado por señores feudales que mandan en el norte, en el sur, en el este, en el centro, la idea de fijar las superintendencias con los largos mandatos de los ministros de Corte, como el caso del señor Víctor Ríos, que se va a quedar 21 años más en la Corte. El asunto es que los manejos y las transacciones sean predecibles, siempre con la misma persona, porque cuando sucede una rotación habrá cosas que queden por el camino, mejor tratar siempre con la misma persona, por ahí va la cosa. Sí, yo entiendo que va por ahí, porque otra justificación no encontramos nosotros, Quique. Entiendo que es para que una sola línea ya preestablecida sea la que se mantenga
y eso, bueno, beneficia solo a un sector y se presta normalmente a la corrupción, a los favores políticos. Eh, Personalmente, creo que es para congraciarse con la Corte. No había ninguna necesidad de que eso cambie, eh, porque aquella ley aprobada, creo que en el 2021, fue presentada por la senadora de ese entonces, Desiree Masi, se aprobó y bueno, fue un avance en su momento. Y ahora estamos retrocediendo. Bueno, pasemos a la delación del senador Núñez, que parece también una autoincriminación porque habiendo revisado los dichos del señor Núñez, no pareciera que él compartió con sus colegas y con el público algo que se acababa de enterar, sino que estaba refiriendo algo que siempre supo y que llegó el momento oportuno de compartirlo con el público. No importa ese matiz, importa que es algo extremadamente grave. ¿Cómo quedó el ambiente? ¿Cómo quedó ahí alrededor suyo? ¿Qué ideas tienen las personas? ¿Dejar pasar o es un elefante rosado y no se lo puede ignorar? Hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo con esto, Enrique, porque, bueno, yo justamente esta mañana estaba hablando con la prensa y decía que me preguntaba si hay corrupción en la policía. Ustedes saben que hay corrupción en la policía y todo, creo que todos sabemos que hay corrupción en la policía. ¿Verdad? A mí todo el tiempo me están llegando casos de policías que me piden, por favor, ayúdame a trasladarme cerca de mi casa porque me enviaron a Ñebucú y yo soy de Concepción y lo hacen como para que él pueda solicitar su traslado para poder cobrarle plata. A mí se me piden tantos millones, yo no tengo para pagar eso. Estoy pensando hacer un préstamo porque mi mamá está enferma de cáncer, soy hijo único y soy el único que le puede cuidar, ayúdame. Y bueno, yo no puedo normalmente ayudar porque me acusarían de tráfico de influencia y me sacarían rápido del Senado. Eh, pero es una situación que a mí me sucede todo el tiempo. Como mínimo 5 oficiales me están pidiendo ayuda con eso al mes. Entonces, a mí no me queda duda que hay corrupción. No tengo certeza, pero tampoco duda de que hay corrupción en la policía. Y le creo totalmente al senador Núñez. Graves acusaciones. La fiscalía debería actuar incluso de oficio. No sé si va a haber una denuncia por parte del cuerpo colegiado nuestro o va a hacerlo personalmente el senador Núñez. La fiscalía debería actuar. No sé si va a ser así. Nosotros nos vamos a encargar de que esto no quede en la mediatez, ¿verdad? Esto, en estos tiempos de tanta... vivimos todos apurados y solamente 2, 3 días dura la información, ¿verdad? Y después se olvida la gente por más grave que sea. Alguien se acuerda del tema Lalo, se acuerdan lo grave que fue el tema Lalo y bueno, ya se acabó, 2 semanas duró. Entonces, nosotros como institución, como senadores, como representantes del pueblo, tenemos que encargarnos de que se llegue al fondo de esta cuestión, ¿verdad? Es muy grave y la gente tiene que tener respuestas. Porque estamos hablando de la seguridad de todos los paraguayos, ¿verdad? De la institución que cuida de la seguridad interna del país. Eh, He visto que el senador renunció a su bancada. Está un poco caldeado el ambiente ahí internamente, entiendo, ¿verdad? Entre sus colegas de la bancada. También dejaron sin quórum la sesión cuando estábamos hablando del tema y a lo mejor están cuidando un poco al otro miembro de su equipo, ¿verdad? Porque el ministro es de su equipo. Bueno, nosotros los de la oposición al menos vamos a insistir con esto hasta que se aclare. Y después se viene la lista de los ascensos, que también está muy cuestionado, ¿verdad? Que no pusieron a las personas que deberían realmente estar y están otros que son bastante cuestionados. No sé si van a tener el acuerdo esta vez y vamos a revisar muy detenidamente esa lista de los ascensos. Senador, ¿cuáles son los caminos posibles? Eh, digamos, lo más lógico pareciera ser que debido a la extrema notoriedad del caso, la Fiscalía actúe de oficio, o sea, noticie de una cuestión así tan notoria y empiece a tramitar lo que corresponde. Si eso no sucediere, ¿tendría que ser algo institucional o puede llegar a partir de iniciativas de grupos de senadores o individualmente de algún senador? O Bueno, Núñez. el cuerpo o el senador Núñez puede hacer su denuncia, iniciar con él o iniciamos como Cámara de Senadores también. O sea, yo creo que
no deberían oponerse a la investigación de un caso tan grave. A lo mejor podemos votar eso y que el cuerpo colegiado en sí sea el promotor de una causa en la fiscalía, si la fiscalía no actúa de oficio. Y después está el seguimiento, Quique, porque cuántos casos graves tenemos en la fiscalía que no están avanzando. El tema de Pechi, el tema de Lalo, son casos que están ahí parados. Este sería uno más. Entonces hay que insistir, porque esto es algo de años. Yo recuerdo de que desde que soy jovencito escucho estos temas de corrupción en la policía, en todas las instituciones realmente, pero en particular en la policía, siempre se escucha estos casos de corrupción. Sí, podría ser ese el camino, de forma, vamos a decir, la fiscalía de oficio o una iniciativa parlamentaria. Senador José Oviedo, muchísimas gracias, muy amable, y felicidades por el gran logro, por el histórico logro del domingo pasado. Gracias, Enrique. Saludos a la audiencia. Buenas noches. José Oviedo, senador de la República, actualmente trabajando con el partido Yo Creo. Ya dejó de ser un partido en formación o en trámite, ya oficialmente Yo Creo es un partido y en tal calidad debutó anotándose un triunfo importante por un margen que realmente sorprendió a todos. No muchos creían que los guarismos irían a ser tan contundentes en el este, una ciudad que tiene ADN colorado. Recuerden que se llamaba ciudad Puerto Presidente Stroessner, luego Ciudad Presidente Stroessner. Hay un ADN colorado fuertemente impregnado ahí. Sin embargo, es difícil pensar en el resultado filtrado de la elección sin identificar un enorme caudal de votos de colorados contra colorados que finalmente abonaron este triunfo tan importante de Yo Creo, que les devuelve con mucha solidez y de pleno derecho el control de la administración municipal de Ciudad del Este, y ya con la idea de que así con los motores calientes, con el equipo armado, va a ser nuevamente Dani Mujica el candidato municipal en las municipales regulares, las del año 2026. Hacemos una pausa. La corrupción en el Congreso, la corrupción en la policía, la corrupción en el Ministerio del Interior, la corrupción en la justicia, la corrupción, la corrupción, la corrupción. ¿Alguna vez pensaron qué competitivo, sano y feliz sería este país sin corrupción? ¿Cuánto costarían las cosas sin corrupción? Corrupción por todas partes, amigos. Abrimos la canilla para darnos la cara y hay corrupción. Lamentablemente es el panorama de un país donde la corrupción se llevó todo por delante. Pero vamos rumbo a procesos electorales. Ojalá los ciudadanos podamos rectificar rumbos con respecto a estos temas, apostando a proyectos políticos de mayor calidad. Buenas noches, muchas gracias.